Dios. Ahora sí, entramos en materia. Abran sus Biblias, 1 Samuel capítulo 16, verso 18. Hoy día voy a hablar esta primera sesión rápidamente sobre algunas cualidades o cualificaciones de quienes participan del equipo de alabanza. Amén. Y he estado meditando esta tarde. El día domingo voy a tener el privilegio de predicar en la iglesia aquí en el servicio central a las 4 de la tarde, ¿verdad? A las 4 ¿no? A las 4, y voy a estar ministrando sobre alabanza y adoración también. Y voy a estar ministrando y cantando y desafinando un poco con ustedes también. Gloria a Dios. Así que el grupo de alabanza se prepara. Fácil. Va a ser bien fácil. Amén. Vamos a estar enseñando un poco más. Bien, vamos a 1 Samuel capítulo 16. El contexto de esto es que el pueblo de Israel en algún momento había pedido tener un rey de carne y hueso, porque la mayoría de los pueblos, o todos los pueblos alrededor, tenían un rey, un ser humano como rey. Dios era el rey de Israel, pero los de Israel empezaron a rebelarse y empezaban a salir en manifestaciones, en demostraciones, o como dicen aquí, en piquetes. Se volvieron piqueteros y decían: esto no es desfile, es marcha de protesta. Y empezaron a exigir un rey, y Dios les dio un rey que se llamó Saúl. Cumplió cierta función, pero Saúl al final es desechado porque él no tiene el carácter piadoso ni obediente. Él busca aprobación de hombres y no de Dios. Y es interesante porque en 1 Samuel capítulo 16 está hablando acerca de esto, la vida de Saúl, las características que él tenía, caracterizada su vida por egoísmo, por orgullo. Y Dios reemplaza a este rey. Ahora yo quiero entrar en la parte específica del mensaje. Entonces vamos al versículo 10. Y ahí habla en el versículo 10 cómo es que Dios elige a un joven que se llamaba David. Vamos a leer. E hizo pasar Isaí, ese era el papá de estos muchachos, y dice: 7 hijos suyos delante de Samuel, para que alguno de ellos fuera el sucesor de Saúl. Ahora, dice la palabra 7 hijos. Y dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Porque uno por uno 7 fueron pasando y ninguno era el escogido. Amén. Ahora, si ustedes han conocido el relato, entre el primero y tenía pinta de rey, alto, buen mozo, musculoso, ojos celestes, cabello rubio. ¿Qué sería pues? Y Samuel dice: ciertamente este es el elegido. Pero el Señor le dice: este no es el elegido, porque Dios mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Hoy día vamos a hablar acerca del corazón que debemos tener delante de Dios cuando servimos a Dios. Amén. Entonces, pasaron uno por uno. Este es el primer casting en la Escritura. Y ninguno de estos fue elegido. El verso 11, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y ese que vino era David, que ni siquiera lo tomaron en cuenta para el casting, pero ese era el escogido del Señor. Ahora, David era un muchachito, estaba cuidando las ovejas, ni siquiera lo creyeron digno de tener la posibilidad de ser elegido rey, pero Dios lo elige a él. Y luego más adelante vemos que David era un músico, y a lo largo de la Escritura vemos, estudiando la vida de David, que se le llama el dulce cantor de Israel. Era un salmista. Y quienes estudian la historia un poco más, fuentes históricas paralelas a la Escritura, he leído y estudiado esto, hay quienes dicen que en la historia de la música y de la alabanza de Israel hay un antes y un después de David. Porque David amaba a Dios, tenía pasión por su presencia y buscaba comunión con Dios. Entonces David componía música, David inventaba instrumentos nuevos, agarraba una guitarra de 6 cuerdas, y 6 cuerdas era muy poco, le vamos a poner 12, le vamos a poner 14, 18, yo no sé. Inventaba instrumentos
Y algo que hizo David en su vida fue que él fue instrumento de Dios para permitir que todo el pueblo pudiera levantarse o ponerse delante de Dios en lo que se llamó el tabernáculo de David. Ahora, vamos al versículo 14. 1 Samuel 16, 14 dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Ahora, esto puede interpretarse como un remedio muy natural de la música, pero en el contexto de lo que está pasando aquí, lo que realmente se necesitaba era alguien que sea ungido por el Espíritu de Dios para traer alivio a Saúl, que estaba gravemente atormentado por un demonio. Verso 17: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. ¿Puedes repetir toque bien? Ya, ese es un requisito para ministrar la alabanza. Amén. ¿Te gusta cantar y cantas con todo tu corazón, pero eres desafinado? Una de dos: ensayas y recibes sanidad en tus oídos, o canta fuerte debajo de la ducha y canta un poquito más abajo aquí. Ustedes me conocen lo suficiente, yo tengo humor negro, ¿ya? Soy muy irónico. Pero la verdad es que si una persona no tiene una cualidad, una habilidad que está creciendo, y con eso no digo que solo los mejores, uno puede aprender, pero hay que trabajar en el talento de uno si uno va a ministrar delante de Dios. Amén. Ustedes han venido a escuchar un mensaje y creen que yo tengo algo para darles. Pero si yo no me preparo, yo estoy fallándole al Señor. ¿Qué tal? Yo subo aquí, vengo aquí, digo, bueno, no estudié nada, no traje nada, pero Dios va a llenar mi boca. A ver cómo sale. ¿Ustedes van a querer escuchar? No, porque ustedes tienen que tener la convicción, o por lo menos darme el beneficio de la duda, de que yo tengo algo que he preparado y que Dios ha ungido o quiere ministrar a la iglesia. Amén. Es lo mismo cuando cantamos. Yo tenía una amiga en la iglesia en donde estaba, la hermana era más desafinada que 5 y cantaba fuerte. No sé qué pasa, a los desafinados les gusta cantar más fuerte. Entonces una vez yo vi a ella cantando con todo, y todo alrededor, la gente, la iglesia estaba llena de personas, pero alrededor de ella, como a 1 metro, no tenías a nadie alrededor. ¿Por qué? Porque el desafinado hace desafinar al resto y distrae. Digan amén, gracias Señor, es la verdad. Es así. Entonces, no digo que no cantes, pero tal vez no eres una persona que tiene que desempeñar ese lugar en el Señor. Y vuelvo a decir, cuando uno empieza, por ejemplo, en la iglesia, uno no espera gente afinada, profesional. Lo que venga, que sea bienvenido. A mí me han dejado cantar, hermanos, así que el domingo me van a tener paciencia. 18 años he estado en esto. Y bueno, la iglesia era grande, así que había mucha más gente hábil, pero era llamado del Señor, pero yo tenía que trabajar en afinarme. Ahora, es interesante porque puede que no tengas todos los dones o los talentos, pero puedes ensayar. Si tocas música, puedes ensayar, puedes mejorar. Entonces hay que meterle ganas, amén. ¿Cuántos lo conocen a Marcos Witt, no? Tan famoso. Él tenía una enseñanza donde él decía: nos acostumbramos a cantar al Señor palonra. Ese es un término mexicano, ¿no? Palonra, o sea, para la honra del Señor. Entonces dice, si es para la honra, no importa si es bueno o es malo, es para el Señor. El Señor sabe. Por eso le metemos mediocremente, no, tenemos que tener excelencia. Amén. Ahora, eso se va desarrollando. Vuelvo a decir, no es cuestión de que solo los mejores que cantan, solo los más afinados. Vamos ensayando, por eso hay que ensayar, por eso hay que meterle ganas. Amén. Seguiremos. Dice, verso 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él.
Tal vez este criado no se dio cuenta, pero él estaba describiendo a una persona que tenía habilidad, a una persona que tenía un llamado de Dios para hacer esto, y esa persona se llamaba David. Ahora, cuando tú estudias la vida de David, tú entiendes que una de las características principales es que él era un pastor. Amén. Él tenía un corazón de pastor. Ahora, no era pastor de una iglesia, era pastor de los rebaños de su papá. Y cuando uno sabe y entiende la vida de un pastor de rebaño, de ovejas, va a entender que un pastor tiene un buen corazón. Jesús es llamado el gran pastor y Él nos cuida, ¿no ve? Y el buen pastor, como dice la parábola, es aquel que deja las 99 y va tras la perdida. Entonces es una persona que tiene compasión en su corazón. Las ovejas, hermanos, no estoy hablando de ustedes, miembros de iglesia, sino las ovejas, las del campo, son animales torpes. Necesitan un pastor, necesita quien les guíe. Y David desarrolló y entendió el corazón pastoral de Dios, siendo el pastor al cuidado del rebaño de su padre. Mientras Samuel, estaba visitando la familia de Isaí, David estaba cuidando el rebaño de su padre. David estaba interesado en la responsabilidad que se le había encomendado. Asimismo, un líder de alabanza o alguien que participa del equipo de alabanza debe ser alguien que comprometa su propia vida a servir al pueblo de Dios. Él debe ser capaz de dirigir a otros a la presencia de Dios, motivado por un corazón que se interesa por las personas. Estoy 37 años, soy creyente. 18 años, casi la mitad de mi vida cristiana he estado involucrado en alabanza y en adoración, hace muchos años. Y una de las cosas que he visto mayormente en las iglesias, hermanos, es que a veces los que son músicos no saludan a nadie, no ayudan a nadie, nunca escuchan los mensajes y creen que Dios los usa porque ellos son muy capos, muy hábiles. Puedes ser hábil, puedes tener un llamado sobre tu vida, pero tú tienes que ser un ejemplo de las personas. Digan amén. Amén. A ver, los voy a guiar a una confesión. Digan después de mí esto. Diga lo que diga. El pastor Luis o el maestro Luis, igual lo voy a amar. Tengo que amarlo. Yo decido amarlo. No importa que me maltrate. Vamos, no importa que me corrija. Yo lo voy a amar. Gracias. Están atados con los dichos de sus bocas. Porque la vida es así. Por algo Marcos Witt escribió un libro, ¿qué hacemos con estos músicos?, ¿no? ¿Han leído? ¿Alguien ha leído ese libro? ¿Qué hacemos con estos músicos de Marcos Witt? Léanlo si lo pueden conseguir. Y pónganse cebito, como decía mi papá. Cuando mi papá me iba a disciplinar, decía, ponte cebo de ratón, porque te iba a caer, ¿no? Pero no me disciplinaba, solo me amenazaba. Amén. Bien. Entonces, David arriesgaba su vida para proteger las ovejas de su padre. ¿Se acuerdan cuando Goliat estaba saliendo a desafiar al ejército de Israel? Y él fue a enfrentar a Goliat y le dice, Saúl, ¿qué experiencia tienes? Estoy parafraseando. Y dice, bueno, tu siervo era oveja, era pastor de las ovejas, y cuando venía un oso, un león, y tomaba la oveja, iba detrás del oso y del león, y si me atacaba lo mataba. Eso es como decir, y David lo decía como, bueno, ayer almorcé churrasco, digamos, y estaba rico, o sea, muy fácil. David era una persona valiente, conocía a Dios. Amén. Ahora, entonces, primero, el corazón de un pastor no es que un músico o alguien que participa del grupo de alabanza tiene que ser pastor, pero tiene que tener ese corazón que ama a las personas. Amén. Que ama al pueblo de Dios, que cuida, que ayuda. Amén. Segundo, dice, ve, ungido por el Espíritu Santo en poder. La unción de Dios, por definición, es el respaldo del Espíritu Santo sobre una persona. Nosotros, en círculos pentecostales, cuando vemos que alguien está siendo usado y es respaldado por Dios, decimos, es ungido. ¿Y qué significa que es ungido?
que el Espíritu Santo respalda su ministerio, fluye a través de él en el llamado de la persona. Amén. David tenía una unción de salmista en su vida. Él componía canciones, ejecutaba instrumentos, y es interesante porque cuando él empieza a tocar, Saúl halla reposo en su alma afligida. Entonces estaba ungido. Dice, esta unción fue demostrada en poder cuando David tocaba el arpa para Saúl. En 1 Samuel 16:23 vemos el Espíritu de Dios operando a través de la música, teniendo un efecto poderoso al apartar el espíritu malo de Saúl. La unción del Espíritu Santo en poder sobre un líder de adoración puede ser vista, probada por la efectividad y el poder de su habilidad para acercar a la gente al Señor en adoración. Ahora, lo que a veces buscamos en la iglesia, y no lo digo por esta iglesia, por si acaso, estoy hablando en general y no estoy afirmando que sea en esta iglesia, entiendan lo que les digo, pero a veces nos dejamos impresionar por la habilidad de los músicos y no buscamos unción en ellos. Entonces la habilidad es buena, ya dije, David tocaba bien, hay que ser hábil, pero si no tienes la unción del Señor, tú no tienes intimidad con Dios. Estás solo usando tu tiempo para las escalas, las notas, la habilidad, sacar igualito que el cassette, cassette es del siglo pasado, es de mi época, que el CD, que el video, está bien, pero si no buscas de Dios, no tienes unción, ¿qué vas a transmitir a la gente? ¿Cuál es la diferencia entre un músico del mundo y un ministro de alabanza en la iglesia? ¿Cuál debería ser? La unción. Yo he sabido de iglesias en Brasil, porque en Brasil lo encuentras de todo, hay iglesias de todo tipo, y no voy a hablar cosas malas, pero sí he sabido, y me dijeron, había una iglesia muy famosa en Sao Paulo, tenían la mejor música que había, tenían, no sé, pues 30 músicos ahí en la plataforma, eran tremendos, pero la mayoría de ellos no conocían a Dios, eran músicos seculares, les daban las partituras, les daban los arreglos, eran capísimos, tocaban súper bien. Ya me imagino a David invitando a los filisteos a rendir culto en el tabernáculo. Imposible, ¿no ve? Y a veces la iglesia, alguien famoso se convierte y a los 3 meses ya está cantando alabanzas. Y a los 6 meses ya está sacando su canción. Nada contra Daddy Yankee, ¿ya? Pero ahora dice que Daddy Yankee va a ser pastor. Qué lindo si va a ser pastor. Estudie la palabra Daddy Yankee. Porque si no, yo no lo voy a escuchar. Cantó algo bonito con Bizarrap hace poquito, que no le debe a nadie nada, no sé cómo era. A ver, ustedes deben saber, canten chicas. Daddy. Está bien para el show. Amén. Nada en contra de Daddy Yankee, no puedo juzgar su vida, su declaración de fe, si se ha reconciliado con el Señor, gloria a Dios. Amén. Pero si va a ser pastor, vaya y aprenda Biblia, porque cantar bonito no es suficiente para ministrar la palabra. Amén. Nos dejamos impresionar por la gente famosa y les hacemos un daño porque les facilitamos tantas cosas, no permitimos que sean tratados en el proceso del llamado por Dios. Crecen de manera inmadura en la iglesia y después se rayan cuando se los quiere corregir. ¡Aleluya! Bien, entonces, él era ungido. Vamos al C. Él tenía habilidad para tocar bien. Iremos un poquito más en esto. Dice, así como la habilidad de David para tocar bien le ayudó a realizar su servicio a Saúl y le abrió oportunidades, así también una buena habilidad musical puede incrementar la efectividad del equipo de alabanza. Los miembros del equipo de alabanza deben tomar ventaja de cualquier fuente que les pueda ayudar a mejorar su habilidad. Es necesario recordar que ningún nivel de habilidad musical puede disimular una actitud incorrecta. A veces hay gente intratable entre los músicos. Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de otras iglesias. Por si acaso, no los conozco tanto, así que no estoy hablando con nadie respecto de nadie en particular en este lugar. Pero he visto en mi vida mucha gente que tiene mala actitud. Llegan tarde, no quieren ayudar a conectar los equipos, no escuchan el mensaje y les dejamos pasar porque toca lindo.
La hermana canta muy bien, la gente llora cuando canta. Pero hay un problema de actitud. Si la actitud está mal, es mejor sentarnos con la persona, corregirle en amor y decirle, si no cambias tu actitud, te voy a recetar banca. Unos 3 mesecitos, unos 6 mesecitos. Me están rogando, pastor, para que vaya a otra iglesia. Anda nomás, guaguay. Dios te bendiga. Actitud. Ahora, hay que tener pantalones para hacer eso. Y no todos tienen pantalones, ni faldas. Si estamos hablando de líderes mujeres. Porque a veces creemos que va a afectar demasiado, que la gente va a dejar de venir porque la gente es bendecida por X y Z persona. Eso es lo natural. Pero en lo espiritual es otra cosa. Y a veces es mejor tener un guitarrista ungido, empezar las cosas bien, para luego hacer ajustes y que Dios levante en base a esa persona y traiga gente que tenga habilidad y que valore su servicio en la iglesia. Yo estaba en una iglesia que teníamos hemos llegado a ser 8,000 personas donde yo nací de nuevo en La Paz. Yo estaba en el 4º, 5º grupo de alabanza. Tocaba teclado, cantaba, a veces presidía y yo era el responsable del grupo de alabanza. Y a veces me costaba, por los horarios y todo, en la universidad, me tenía que faltar de la universidad para tocar en el horario que me asignaban, era terrible. Y a veces amaba lo que hacía, pero a veces era duro sobrellevar las cosas. A veces quería tener un poco de vacación, pero el problema era que había 50 negros detrás de mí que querían mi puesto. Entonces tenía que agarrarme de mi posición del teclado y es mío, yo soy el llamado de Dios. Y no está bien, porque había competencia. Pero si Dios te llama, Dios te unge. Y si tú ensayas, mejoras. Y no hay necesidad de estar en competencia con nadie. Amén. Y a veces los músicos somos así, hermanos. Y digo músicos y me metí más al sindicato de los músicos. Vamos a una iglesia y en vez de alabar estamos viendo qué escala tocaba el guitarrista. Buen arreglo. Podría hacer eso yo también. Cuando nos damos cuenta, terminó el tiempo de alabanza, llega el mensaje y yo no ministraba a Dios. Ahora, el músico no solo tiene que ministrar a Dios cuando está con instrumento delante de los hermanos. Si en algún momento no está con instrumento, porque hay 2 grupos de alabanza, mirarlo en la banca si ministra. Porque a veces los músicos no ministramos. Porque estamos mal acostumbrados. Digan, ouch. Amén. Si no van a decir amén, digan, ouch, ay de mí. Señor, háblame. Bien. Pasa en esas cosas. D. Un guerrero valiente y vigoroso. Desde un punto de vista natural, se necesita valor para estar frente a otros, dirigirlos en alabanza. Falló un poco la pista y te voy a usar como ejemplo, amada. Dijo, empecemos de nuevo. Y es natural, nadie se ha rayado, ¿no? Ay, vámonos, venid. No, porque cuando hay cosas que fallan uno puede decir, vamos de nuevo, vamos a cantar de nuevo. Disculpen, hermanos, seguimos adelante, nadie se ha muerto, no se ha abierto la tierra, no ha tragado a nadie, pero eso es porque tienes valentía con lo que haces, porque hay que tener valentía para estar aquí adelante. Amén, gloria a Dios. A veces nos ven a los del grupo de la alabanza todo cancheros, pero a veces uno está nervioso cuando ha ensayado o no ha ensayado demasiado y hay un nuevo tema y tengo que hacer un solo y ahora si andamos ahí, o a veces uno se equivoca. Y voy a dar algunos consejos ahí. Cuando uno se equivoca en el grupo de alabanza, el resto tiene que apoyarlo. Porque a veces uno se equivoca y los del coro, ¡chum!, ¿no? El pastor, ¡chum!, la esposa del pastor, ¡chum!, ¿no? Los ángeles, ¡chum!, y la persona es... Entonces así no da, pues, ¿no? Tenemos que apoyarnos, seguir en buena onda. Gloria a Dios. Hay que ser valiente. Desde el punto de vista espiritual se requiere dependencia de Dios para llevar al pueblo donde Él quiere que vaya, donde Dios quiere que vaya el pueblo. Esto a pesar de cualquier oposición satánica que haya. Esto involucra a veces guerra. A veces la cosa no está fluyendo. A veces
Hay situaciones, la gente está cargada o Dios da un discernimiento a la persona. A veces viene algún hijo del diablo, a algún brujo o algo a echar maldiciones. Pasa a veces. ¿Y qué? ¿Nos vamos a ir? ¿Vamos a agarrar, entrar en temor? No, hay que pararse y decir: en el nombre de Jesús atamos todo espíritu inmundo fuera y cantamos al Señor con todo, porque hay autoridad. Amén. Eso es importante. Ahora, no todo es hacer guerra espiritual, porque a veces solo cantamos canciones de guerra y atar y desatar, y nos olvidamos de que el tiempo de alabanza no es tiempo de guerrear contra el diablo únicamente, es tiempo de alabar a Dios. A veces alabar a Dios es guerra, en realidad. Hay que exaltar a Dios. Salmo 68:3, por favor. No está en mi bosquejo, pero está en mi memoria. Está bien. Salmo 68. Veremos si mi memoria está bien. Genial. Salmo 68:1 dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Y luego dice: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. A veces no es tiempo de atar al diablo únicamente, ya lo reprendiste. Es tiempo de celebrar a Dios, de exaltar a Dios, y su propia presencia va a quebrar cualquier yugo de esclavitud en medio de la gente. Amén. Celebra a Dios, gozate delante de Dios, salta de alegría. Esa es guerra espiritual muchas veces. En 2 Crónicas capítulo 20 habla sobre el ejército de Josafat que fue a la batalla, y dice que pusieron primero a los cantores. ¿Se acuerdan de ese episodio? Léanlo en sus casas. Llevaron primero a los cantores, y mientras ellos ministraban al Señor y declaraban la bondad de Dios, Dios confundió a los ejércitos enemigos de Israel y de Judá, y se mataron entre ellos. Entonces hay que alabar al Señor. ¿No te ha ido tan bien esta semana? Alaba al Señor. Dale gracias al Señor. Levanta tus manos. Amén. Gloria a Dios. Hay esa canción, aunque, ¿cómo es? Levanto mis manos. A ver, ¿cómo es? Es que no la canto yo. Vamos, y están algunos ahí. Levanto las manos. Ahora es bonita. A pesar de cualquier cosa hay que levantar las manos. Está bien. Pero a veces el tono, la cadencia de la canción más nos deprime. Yo cantaría en salsa esa canción, ¿no? Levanto mis manos. O sea, haría algo diferente tal vez. ¿No es? Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y la gente le pones eso con ritmo mariachi o con música de mariachi. Chum, chum, chum. La gente se deprime, se corta las venas. Y no mirar atrás, seguir sin desmayar, Señor. ¿Por qué no la cantas en salsa? Seguirte solo a ti. Sí. Ahí sí se puede. Ahora, he llegado aquí a Argentina, al norte argentino, la otra vez, y mientras veníamos de Aguas Blancas hasta por aquí, nos han torturado, Saracho nos ha torturado en la alabanza. Ha puesto unas canciones de adoración en ritmo de chicha, de cumbia norteña o no sé qué era. Y era, Dios mío. Y llegué a la iglesia pensando que esa era la alabanza que cantaban. Y después, no, pues todo normal en la iglesia. Y le digo a Saracho: oye, me has engañado, yo creí que aquí todo era, ya estaba listando mi corazón para moverme, le digo, y nada. Yo digo, hay estilos, y al que le gusta, hágalo, ¿ya? Pero a veces ponemos demasiada atención solo en el ritmo y no en la profundidad de lo que dice la letra. Por eso es que hay tiempo para todo. Ayer alguien puso música de Yuri Ortuño aquí en el servicio. Yo, me gusta Yuri Ortuño. Vengo de la tierra de Yuri Ortuño. Oren por Yuri Ortuño, porque la otra vez ha ido a parar al hospital, le ha venido no sé qué asunto y aparece en el hospital un problema digestivo. Ministro de alabanza. Bien, sigamos.
prudente en sus palabras. Uy, esto está grave. Un líder de alabanza debe ser ejemplo para el pueblo de Dios y eso involucra ser prudente en sus palabras. Debe animar siempre a la congregación a llegar a niveles más profundos en su alabanza y adoración a Dios. Murmuración y queja no deben existir en sus labios. Ahora, a veces en público alabamos a Dios, pero en privado a veces todo está mal, la situación está mal, los hermanos están mal. O sea, uno lo escucha y dice, uy, qué mal está todo, ¿no? O sea, vamos y botémonos del puente, ¿no? Entonces uno tiene que tener cuidado. A veces estamos ensayando y alguien se equivoca mucho. Hay que animarlo, hay que apoyarlo, hay que ver cómo se puede apoyar a la persona, cómo puede ser lo mejor. Pero a veces somos muy rudos en nuestro trato con las personas en privado. Y eso lastima a la gente. Amén. Ahora, eso es para todo el pueblo de Dios, pero sobre todo en los músicos. Yo he conocido una persona que andaba tan inflada y tan llena de sí mismo que Dios no podía llenarla, ¿no? Y él cuando discutía decía, bueno, yo sé que tú no crees lo que yo creo, pero no me importa. Así te decía. Yo sé que tú crees que estoy equivocado, pero no me importa. Entonces, cuando hablaba con la gente con el tiempo se alejaban de él, porque no querían escuchar eso. Y ministraba alabanza. Y después se quejaba de que no tenía amigos. Ni su esposa lo quería. No estoy exagerando. ¿Ya? Es una cuestión de carácter. O sea, grabate lo que dices, no solo lo hermoso que hablas a Dios en tus oraciones, cómo tratas a las personas. Amén. Tenemos poder con lo que hablamos. Y algunos no son derrotados por el diablo, sino son derrotados por este orificio que está 2 dedos abajo de su nariz. Se llama boca. Lean Santiago capítulo 3. Dice que la rueda del infierno es inflamada por la lengua. Amén. Uno trata mal a las personas, habla cosas malas y después quiere ser usado por el Señor y se queja de que la cosa no fluye. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Es interesante porque en medio de todas estas cualidades se dice que David era prudente en sus palabras. Amén. Entonces hay maneras de decir las cosas. Amén. Y tenemos que ir por las maneras mejores. Ahora, siguiente, dice, debe ser alguien que hable con propósito de levantar siempre a la gente y animarla a perseverar en su servicio de adoración a Dios. Hace años estaba yo presidiendo la alabanza en esta iglesia que yo les digo, donde empecé a servir, que eran muchos, y a veces ocurre que el horario, la cosa está medio pesada, y a veces algunos hermanitos que no hacen mucho por alabar a Dios, para expresar su alabanza, se ponen en primera fila. Y alguna vez está alguien así, ¿no? O sea, tú estás rajándote ahí, que la cosa fluya y hay alguien así. Entretenme. Nos da ganas de lanzarle el micrófono, ¿no ve? Respiras, hermano, levanta tu mano, a ver, di gloria a Dios, haz algo, ¿no? Y da ganas. Y una vez yo me puse a discutir con algunos desde el púlpito. Y mi pastor vio eso. ¿Para qué habrá visto? Me llamó después. Ven, me dijo, uy, eso era grave, había que ponerse cebito. Y me dice, no te pongas a pelear con la gente, sé ejemplo, y la gente te va a seguir. Amén. Hermanos que presiden alabanza, hermanitas ahí que danzan con pandero, están rajándose a veces, algunos individuos, ¿no ve? En Bolivia le llamamos monolitos. ¿Conocen los monolitos, no? Esas piezas de piedra, el monolito Bennett, por ejemplo, esas piezas de piedra de los tiahuanacotas, de la cultura tiahuanacota. Apenas respira, apenas parpadea, menos va a alabar al Señor. Y tú rajándote. Y da ganas de darle uno con el pandero. Pero no puedes hacer eso. Tienes que ser ejemplo. Amén. Amar a las personas, porque a veces estas otras personas todavía no han aprendido cómo expresar su alabanza, o tal vez están hablando o atravesando problemas en su vida. Hay que animar a la gente. Amén. Gracias por su entusiasmo. Bien,
El Señor debe estar contigo. Bueno, bajo el nuevo pacto el Señor no solo está con nosotros, está en nosotros y está a favor de nosotros. Pero el sentido de el Señor está contigo es que tu vida está alineada al propósito de Dios y Dios te respalda porque Dios se agrada de tu vida. Amén. Yo quiero en ese sentido que Dios esté conmigo, que Dios me use, que cuando yo voy a ministrar al Señor, Dios bendiga a través de mi vida y de lo que hago a la congregación y a otras personas. Ahora, eso del Señor está contigo solo se consigue de una manera y es tener una vida de devoción a Dios. La gente que ministra alabanza, deberíamos llamarles ministros de alabanza. Un ministro de alabanza es alguien que ministra con alabanza. Ministrar es servir, no es enseñorearse de la gente, es servir. El liderazgo cristiano es un liderazgo en función del servicio. ¿Quieres más liderazgo? Sirve a más gente. Amén, gloria a Dios. Ahora, el punto es el siguiente: ministerio de alabanza es un área de servicio a las personas donde nosotros guiamos a todo el pueblo a tributar la honra, la gloria y la alabanza que Dios se merece, para que en medio de ese sacrificio de alabanza que ofrecemos, Dios por su presencia empiece a moverse entre las personas y Él haga lo que quiera Él hacer. A veces toca corazones, sana enfermedades, quita opresión, quita depresión en su presencia. Por eso es importante la alabanza. La alabanza no es lo que hacemos antes para que lleguen los atrasados y las sillas se llenen. No es algo que hacemos para entretener, es para ministrar al Señor. Y tenemos que enseñar a las personas. Ahora, estas cosas no solo se enseñan por precepto, eso es lo que estoy haciendo. Estoy leyendo la Escritura, estoy desarrollando una idea, estoy dándoles el precepto. Hay que enseñar por ejemplo. Amén. Y eso es tu vida devocional también. Eso es lo que tú haces delante de las personas cuando ministras alabanza, cuando tocas el pandero, cuando danzas, lo que fuera, tiene que ser la expresión de tu intimidad con Dios. O sea, de nada sirve que uno venga aquí adelante, haga lo que tenga que hacer, porque eso es lo que se espera que haga si uno no tiene vida en el altar de intimidad con Dios. Tienes que tener vida devocional con Dios. He estado en iglesias sirviendo a veces y congregándome, he estado en algunas, en varias, más de las que yo quisiera, pero la vida da vueltas, el mundo da vueltas y a veces uno cambia de iglesia. Y a veces los músicos tocan, terminan de tocar y se salen. Y y a veces hay iglesias, a mí me pasaba en una iglesia donde yo asistía, que necesitaban conseguir ciertos recursos, entonces había venta de gelatinas y sándwiches. Entonces los músicos dejan de tocar y se van a comer sus gelatinas, sus sándwiches y luego no vuelven. Al final del mensaje vuelven a tocar. Entonces, ¿cuándo van a escuchar la palabra? Tan espirituales son que no necesitan escuchar la palabra, hermanos. Había una iglesia que era así. Yo cambié de iglesia y entré a esa iglesia a servir. Y bueno, Dios me dio mucho favor con el pastor. Él me invitó a liderar el grupo de alabanza. Entonces yo me reuní con los chicos y les dije: hermanos, esa bendita costumbre de comer gelatina mientras adentro se está ministrando la palabra acabó hoy. Los quiero ver en primera fila, y si no están en primera fila escuchando el mensaje y tomando nota, no van a ministrar más alabanza. Me odiaron, pero después me agradecieron porque las cosas empezaron a enderezarse. Dios mira tu corazón. Amén. Y es importante. Iglesia, todavía no hemos descubierto lo que Dios puede hacer en medio de un ambiente, de una congregación donde se le reverencia con calidad y en el máximo nivel de rendición de los corazones. No estoy diciendo que no hagan cosas buenas aquí, por si acaso, pero todavía hay algo, niveles de manifestación que la iglesia no ha alcanzado. Y tenemos que ir tras eso, porque no es un show. Y hay muchas iglesias que han sustituido la presencia de Dios, la reverencia a Dios, por el show.
por las cámaras de humo, las luces de colores, vamos a poner todo negro y se va a volver discoteca cristiana. ¿Ya? Y cuanto más la iglesia se parece al mundo para ser más amigable al mundo, pierde la unción y la presencia de Dios. Y esto no es un legalismo, pero yo no voy a competir con el mundo. El mundo no merece entrar en competencia con las cosas sagradas. Amén. Por eso hay que diferenciar. Hay un corazón, Dios tiene una pasión por manifestarse en medio de su pueblo. Pero cuando la gente no está lista en intimidad, en obediencia, en comunión con Dios, Dios dice, si yo me empiezo a manifestar, algunos se van a morir. O sea, la iglesia no tiene la estructura para manejar la presencia de Dios en manifestación. Entonces Dios quiere hacer así con su mano, pero no puede. Entonces hace así nomás, con su dedito. Amén. Revisemos lo que cantamos. A veces cantamos cosas que están de moda, pero no están en la palabra. No corresponde a la revelación del nuevo pacto, es solo antiguo pacto. Nosotros tenemos que cantar lo que creemos y tenemos que creer lo que cantamos. Yo no canto ninguna canción en mi vida que hable acerca de que yo me siento alejado de Dios o que Dios tenga que venir y hacer algo, porque Dios ya mora en nosotros. Hay algunas canciones buenas de Barak, pero hay algunas que no me gustan. Porque el hombre se pone a gritar, el vocalista de Barak, y veo en el video una explosión emotiva del Espíritu Santo, pero Espíritu Santo, ven, ven, el Espíritu Santo ya vino, hermano. Mora en ti. ¿Eres salvo? A ver, ¿cuántos son salvos? Levanta su mano con confianza en el desodorante, ya saben que hasta las 3 nomás funcionó. Si tú eres salvo, el Espíritu Santo mora en ti. ¿Por qué cantas ven, Espíritu Santo? O no me dejes. Cuando está en ti, todo el rato. Es que a veces yo no siento nada. Yo te voy a hacer sentir. Mentira. No, no tienes que sentir, tienes que tener la convicción. Tienes que creer lo que la palabra de Dios dice. Ahora, yo sé, a veces la presencia de Dios empieza a moverse de manera particular y específica. La unción se hace más fuerte. ¿Queremos significar el mover de Dios, nuestro anhelo por las cosas de Dios? Sí. Pero hermanos, no podemos cantar algo, no podemos pedir que Dios haga algo que ya ha hecho. ¿Amén? No puedes pedir. Entonces lo que más bien tenemos que hacer es caminar en lo que Él ya ha hecho. Por eso hay que revisar las canciones. Yo tenía mis canciones de oro hace años. Oh, quiero beber de tu fuente, Señor, sáciame. O sea, había uno que cantaba del río de Dios y todo, pero hablaba desde la perspectiva de algo que yo no tenía. Y mi alma se estremecía. Yo creí que era el Espíritu. No, eran mis sentimientos nomás. Pero no era el Espíritu. Porque la Biblia dice, hermano, en Juan capítulo 4, dice de la mujer samaritana, dicen, ninguno que bebiere del agua que yo le daré volverá a tener sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salpique para vida eterna. Eso es la salvación. Entonces tú eres salvo, tú conoces del Señor, pero cantas que quieres beber, que tienes sed, dame agua. Le estás diciendo, Señor, sálvame. Buenas noches, Dios les bendiga, amados. ¿Me dejo entender? Revisen, vean. Yo desafío a los líderes del grupo de alabanza, siéntense con los pastores, revisen las canciones. A veces cantamos cosas que cantan en la radio, en otra cosa, canciones que están de moda, y no es la edificación, no está de acuerdo a la doctrina. Daddy Yankee, déjenlo para el video, en la ducha, está bien, no le debe a nadie, qué bien, Daddy Yankee, Dios lo bendiga, pero eso no vas a traer a la iglesia. Hace años había un álbum que sacó Marcos Witt, uno de los muchos, y hay una canción que se llama La Tentación, no sé si han escuchado. Existe en mí, habla de un cristiano que tiene una lucha en su vida, ¿ya? La tentación, es medio en rock, así con guitarrita. Y dice Marcos Witt, dice, yo estaba visitando una iglesia y los hermanos querían seguramente congraciarse y
demostrar que escuchaban nuestros álbumes y todo, y de pronto están cantando La Tentación toda la congre. Y esa canción en ese álbum cristiano de Marcos Witt no es para cantar en la congregación, porque no es cantar de la tentación. Amén. Pero ya porque está ahí hay que cantar. Calma, calma. Amén. Entonces hay que revisar eso. Historia en el tiempo de Israel, Israel en el tiempo que hay en los anales de la historia, cuando había un mover de Dios, siempre iba acompañado de un cántico que Dios ponía en el corazón. Cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿se acuerdan? La hermana de Moisés, Miriam, saca el pandero y empieza a danzar y ministrar al Señor. Siempre había una celebración de acuerdo a lo que Dios estaba haciendo, porque respaldaba lo que Dios estaba haciendo. No se hablaba en contra, no se hablaba de modas, era parte de la expresión del pueblo. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, no sé cómo llegué aquí porque eso no estaba en los apuntes, pero está bien. El G dice un siervo de las ovejas. David era un siervo de las ovejas. Y hay una parte que dice también que era bien parecido, ¿no? Hermoso, dice, ¿no? Ahí ya no puedo hablar mucho porque yo me veo y, bueno, hay lo que hay nomás es, ¿no ve? Ya. Por lo menos la actitud. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Aleluya. Entonces, cuando te sonríes mejor. ¿Sabías tú que cuando tú frunces tu ceño y pones cara de guerra, estás trabajando, ¿cuánto serán? Tú estás haciendo 80 veces más esfuerzo en tus músculos que para sonreír. Entonces, cuando ya los años llegan y no quieres verte arrugado, ya no ríes bien, ¿no? Si no ríes, jaja, jaja, para que no te salgan las patas de gallo, ¿no? Tu rostro hace más esfuerzo si pone cara de puñete que de sonrisa. Entonces, relajaremos los músculos y sonreiremos. Gloria a Dios. Amén. Hay un libro de Demos Shakarian, el fundador de, creo que es la Fraternidad de Hombres del Evangelio Completo. El libro se llama La gente más feliz de la tierra y habla de los cristianos. Amén. Entonces tenemos que demostrar la alegría del Señor, hermano, cuando celebramos. ¿Podemos danzar como trompos? No estoy nada en contra de eso, la Biblia lo apoya. Pero si nos la pasamos danzando como perinolas y nunca entramos en la profundidad de la adoración con Dios, en la intimidad, nos estamos quedando solo en los atrios. Tú alabas exuberantemente para adorar profundamente. Amén. Y Dios se mueve en medio de eso. Ya estamos terminando. Recibí una pregunta esta mañana por audio y tiene que ver quiero vertir mi opinión sobre lo que me preguntaron. Y la pregunta en esencia es ¿cómo manejamos las transiciones en el tiempo del culto que hacemos en nuestras iglesias? Porque la idea es que todo el culto está diseñado para bendecir, para exaltar a Dios, pero también para edificarnos a nosotros. Hay iglesias que empiezan su tiempo de alabanza con canciones lentas, y luego entran canciones rápidas. Y normalmente nosotros ponemos adoración en las lentas, decimos, y alabanza en las rápidas, pero ese criterio no es el más correcto. Mucho tiene que ver el contenido. Salmo 100, por favor, verso 1. Salmo 100, verso 1. Ya estoy terminando. Para los que me conocen no significa mucho. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Verso 2, Salmo 100. Verso 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esa es la manera con la cual nosotros nos presentamos delante de Dios. El pueblo de Dios se presentaba delante de Dios con alabanza, con regocijo,
con danza, con alegría. Amén. Ahora, ese es Salmo 100. 100 menos 5, vamos al 95. Rápidamente, dice 95:1, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Dice, aclamemos, ¿no? Ese es levantar la voz en tono fuerte. Dice, vengan, cantemos con alegría al Señor. Y luego dice, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Está hablando de cómo tú te presentas a Dios. Cuando tú vas a iniciar el servicio, la reunión, tú te presentas con alegría, con alabanza, aclamando con alegría, con regocijo. Amén. Así es como nos presentamos delante de Dios. Eso es correcto. Amén. Verso 3, para los que dicen, ¿por qué? ¿No? El verso 3 dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Entonces primero dice, venid, aclamemos, alabemos, alegrémonos con regocijo, porque él ha hecho cosas grandes. Esa es alabanza. La alabanza habla acerca de Dios, amén, habla acerca de sus atributos, amén. Pero luego en el verso 6, ¿cuántos saben que 6 está después de 1, 2, 3, 4 y 5? Digan amén. 6 dice, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y bueno, luego dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. Pero dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Dios. Son acciones de adoración, de reconocimiento a Dios, de honra. Y dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros ovejas de su prado. Tú alabas a Dios por quien es Él y sobre todo por sus hechos poderosos. Y tú adoras a Dios por quien Él es para ti. Tú no dices, oh, el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés. Ya, en la alabanza puedes decir eso. Pero en la adoración dices, tú eres mi Dios, mi Padre. Esa es relación. Hay diferencia. Amén. Ahora, en el culto, en las reuniones, hay alabanza. Creo que es bíblico empezar con canciones rápidas, celebración y luego tener un tiempo de intimidad. Ahora, después de eso, dependiendo de la iglesia, aquí en la iglesia reciben ofrenda al final de la reunión, ¿verdad? En mi iglesia recibimos después del tiempo de canciones. No hay un modelo que diga esto es así, esto es así. Por eso dejen nomás a mí en mi iglesia hacer así. Ustedes pueden seguir haciendo de otra manera, ese no es el problema. Pero siempre es importante guardar la unidad en eso. Si después del tiempo de la alabanza ha habido un tiempo de adoración y luego sigue lo que sigue, dar algún anuncio o invitar al que va a predicar, lo que fuera, hay que evitar un corte. O sea, un corte o un, ¿cómo se dice? Sí, hay que evitar que haya un corte o un... hay que evitar un quiebre en lo que se está haciendo. Entonces, lo mejor de eso es que la persona que coordina esté sintonizada al Señor. A veces la costumbre es, hermano, alaba a Dios y aplaude. Si hay júbilo en medio de la congregación, estamos reforzando eso. Pero si la gente está más adorando, lo mejor es subir y decir, levanta tus manos, declara la bondad de Dios con tus propias palabras, para no cortar eso. Ahora, en mi iglesia somos un poquito más, ¿cuál es la palabra? Pues más sofisticados. Saben, yo que tengo un video. Tengo un video de 40 segundos. Termina la alabanza, yo digo, video, ponen el video y es un video de bienvenida a la gente. Entonces la gente ya se ubica que seguimos a lo siguiente. Ahora no es que ahora hay que hacer video. ¿Qué vamos a hacer? No estoy diciendo que hagan eso. Es como yo lo manejo. Pero lo importante, hermanos, es entender el culto como todo lo que
o sea, es un cuerpo de algo que vamos haciendo que tiene diferentes partes, y evitar los cortes abruptos, porque a veces la gente, o sea, la gente viene a alabar a Dios, viene a expresar su culto a Dios, y a veces hay esos tropiecitos, entonces hay que evitarlos. Amén. Es bueno que oren juntos para que el Señor ponga, tanto con los músicos, los que coordinan, inclusive quien va a predicar, de ser posible, orar juntos para que haya unanimidad en eso. Amén. Pero, sobre todo, es no tener vacas sagradas, creo yo, no tener la idea y la mentalidad de que solo hacemos las cosas de esta manera. Yo no soy muy amigo de pedir aplausos, esa es mi manera de entender eso. ¿Creo que se puede aplaudir al Señor? Creo que sí, pero sí, ese es el ejemplo que uso. Si tú vienes en taxi a este servicio y el taxista te trae rápido y te acuerdas, o sea, te das cuenta que no tienes todo el dinero para pagarle, y dices, maestrito, me faltan 1,000 pesos para darle, ¿me puede aceptar menos 1,000? Y te dice, ya, bueno, no se haga problema. Y llega y te hace un buen servicio, tú le agradeces, ¿no ve? Y le dices, gracias, Dios le bendiga, le dices, ¿no ve? O le aplaudes. Tu mamá te lo cocina el desayuno, te sirve el desayuno, y le dices tú, hijo, hija, gracias mamita, estaba rico, le dices, ¿no ve? O le aplaudes. Aplauso no es malo, pero el aplauso no es completo, porque cualquiera puede aplaudir. Cualquier mundano que quiera ser espía en medio nuestro, infiltrado, puede ir allá atrás y empezar a aplaudir como todos, y vamos a pensar que es cristiano. Pero empezar a decir, hermano, expresa tu gratitud a Dios con tus propias palabras, a ver. Y uno que no conoce al Señor no va a saber ni qué decirle. ¿Sí o no? Entonces, hay un lugar para aplaudir y prorrumpir con alabanza. Todo a favor, pero hay un lugar donde lo mejor es verbalizar. Señor, te doy gracias, Señor, te bendigo. Y a veces, hermanos amados, el pueblo de Dios es muy timorato a la hora de hacer eso, porque no tienen la práctica. Les quiero demostrar eso para terminar. Ahí donde están, pónganse en pie mejor. Vamos a hacer algo. Levanta tus manos un momento. Si puedes cerrar tus ojos, solo es para evitar distracción, o inclinar tu rostro si deseas, pero levanta tus manos. Empieza a pensar en Dios, en tu relación con Dios, en lo bueno que Dios es. Tal vez estás atravesando situaciones, problemas, pero Dios te está llevando en medio de todo eso a victoria. Tal vez has tenido alguna lucha, alguna situación difícil esta semana, este día, pero Dios te ha librado de cosas malas. ¿Sabes qué haces cuando piensas eso? Empiezas a darle gracias al Señor con tus propias palabras. Quisiera que hagamos algo. Tomaremos 1 minuto para darle gracias al Señor. Vamos. No los escucho. Más fuerte. Más fuerte. Escúchate a ti mismo. Padre, gracias, Señor. Te damos gracias, te bendecimos. Vamos, más fuerte. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias por este lugar. Gracias por esta iglesia, Señor. Padre, gracias por esta casa de oración, Señor Dios. Gracias, Señor, por proyectos, por sueños, por cosas que vienen grandes, Señor Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la asamblea, Señor, Filadelfia, Dios. Padre, gracias por Bethesda, Señor. Gracias por esta zona. Gracias por la iglesia Manantiales. Gracias por la iglesia, Señor, aquí, Dios, en el Carmen. Padre, gracias por cosecha de vidas, Señor, que vienen, Señor. Gracias por tu presencia moviéndose en cada reunión, en cada retiro, en cada reunión de oración, Señor. Padre, gracias por tu pueblo creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias. Vamos, sigue. Gracias, Señor Dios, porque tú nos libras, Señor. Nos has librado, nos libras y nos librarás de tentación y de toda obra mala, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos llevas siempre en triunfo en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos, sigue. Ahora, alto.
Alto. ¿Te das cuenta que a veces cuesta? Le dices 30 segundos, 45 segundos y ya no sabes qué decirle. Pero si yo les dijera aplaudamos, podemos estar 20 minutos aplaudiendo. No está mal. Amén. Hay un tiempo para aplaudir, para batir palmas, para regocijarnos, pero hay un tiempo de verbalizar gratitud. Amén. ¿Me entienden, hermanos, lo que les digo? Entonces, trabajen en eso, hagan un ejercicio. Cada día levántense y al final del día digan así. En el principio dicen, Señor, tú eres bueno, te entrego mi día, haces tu devocional, oras, todo. Y le dices al Señor Dios que al final de este día yo pueda dar 100 cosas, pueda enumerar 100 cosas este día que tú has hecho a mi favor y que yo estoy consciente. Obligate a considerar las bendiciones de Dios una por una, pero ponte 100 o ponte 50. Vas a llegar a 20 y vas a estar, ¿qué me has hecho Dios conmigo hoy? Ya, gracias Señor porque respiro. Ya, esa es una, vale, ya. Señor, gracias Dios porque estoy un poco aquejado por este resfrío, pero me siento mejor y tú me estás sanando. Empezá a contar los beneficios de Dios y aprende a verbalizar tu acción de gracias. Eso te va a ayudar mucho. Amén. Bien, a tiempo de acabar, gracias por su paciencia y su amor. Nos vamos a tomar 10 minutos. Vamos a tener algún tiempo para estirar la pierna, saludarnos un poco. Si alguno desea hacer uso del baño, qué sé yo, quiere comprar cartillas, bienvenido. El día domingo, si no hubiera un cambio, yo voy a estar enseñando el día en el Carmen, el domingo, sobre el cántico nuevo, el cántico espontáneo, cómo Dios inspira el cántico espontáneo. Así que vamos a estar aprendiendo eso. Va a ser bonito, ¿ya? Y en Manantiales, no sé qué voy a enseñar. Pero algo voy a enseñar. Por ahí repetimos. No lo sé. Yo estoy en las manos del Señor. Amén. Les amo mucho. Cultiven la conciencia de la presencia de Dios en ustedes, en medio de ustedes. Les vuelvo a decir, no hemos visto todavía en real magnitud lo que Dios puede hacer con su presencia manifiesta. Uno dice, veo el culto de Fenijín, 18 personas saltaron de silla de ruedas, qué lindo sería tener eso. Empezá a fluir en la adoración y Dios va a hacer cosas más grandes. Dios va a levantar muertos en esta iglesia. Si tú das espacio a su presencia manifiesta, la muerte no va a ser problema. El cáncer se va a secar automático, hermano. Su presencia. Somos receptáculos de su presencia. Dios les bendiga. Amén. Amén.